mexicanos. Muchos de los grandes dibujantes de Walt Disney o de Marvel inclusive fueron y son latinos, muchos de ellos mexicanos, de tal forma que fue una de las garantías que la industria norteamericana vio que podían garantizar el despegue de personajes, historietas y algunos títulos que estaban teniendo mucho éxito en Estados Unidos, porque obviamente al comerciar y al industrializar personajes, pues tienes que contratar a gente local, estás obligada por lo que son los derechos laborales tanto de artistas como de todo tipo de escritores, guionistas y demás, ¿no? Ahí, esa palabra, para allá iba yo, guionistas. A ver, yo recuerdo una revista de Spider-Man, El asombroso hombre araña, ¿no? Sí, porque decía Spider-Man, el asombroso hombre araña, decía yo. De repente había cosas que brincaban. Pero yo recuerdo una tropicalización. ¿Qué es esto? Agarrar algo y hacerlo muy regional, muy local. Sí, adaptarlo. Sí, de un hombre araña en México. O sea, que andaba en Veracruz y luego, o sea, es muy curioso porque claro, de repente, te estoy hablando, a lo mejor hasta puedo estar yo confundido, pero no, lo recuerdo perfectamente de que se me pareció totalmente diferente a lo que yo ya había visto, porque todo se llevaba a cabo en los grandes edificios y en los, claro, o sea, acostumbrado, pero era un viaje que tuvo a México. Y dije, esto lo hicieron México. Después, tiempo después lo analizo y digo, esto lo hizo México. Para decir, a lo mejor hasta estaba patrocinado por turismo o algo. ¿Se permitían ese tipo de cosas los guiones? Claro que sí. Sí, adaptación de historias. Absolutamente todo el talento y la producción, hablando de DC Comics o Marvel, que son las grandes firmas de cómics en Estados Unidos, todo el talento y la producción era completamente mexicana. Ellos únicamente tenían la firma, todos los derechos sobre los personajes, pero dejaban manos libres a la industria, a lo que era la producción y el manejo de historias ambientadas en la selva, así sea, o en pequeñas ciudades, rancherías, o el enfrentamiento sobre todo con villanos locales, ¿no? Sí, ahí también me recuerdo de un Spider-Man vaquero, con un sombrero. Sí, tenía un sombrero, pero era vaquero, era más tejano que otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, sí recuerdo esa circunstancia, y también con Archie. Sí. Con Archie también veía unas historias que decía, oye, qué curioso, porque esto es México, ¿no? Claro. No es Riverdale, ¿no? Ahora bien, pienso que la tradición mexicana en materia de dibujo e historieta es enorme. La historieta en México llegó a representar el principal medio de comunicación y fue un medio de comunicación masivo, previo al surgimiento de la televisión y obviamente compitiendo con el cinematógrafo y el teatro en su momento, ¿no? Y la televisión no vino más que a enriquecer la oferta de personajes que de la televisión fueron adaptados a la historieta, sobre todo series norteamericanas del oeste como Bonanza, El Gran Chaparral, o series de detectives que fueron todo un éxito en nuestro país, ¿no? Sí. Pero no hay que olvidar, Alberto, esta gran, espléndida edad de oro que tuvo la historieta en nuestro país, que es precisamente el motivo por el que venimos a hablar con ustedes, agradeciéndoles en mucho la invitación, pero somos un país con una rica tradición en materia de gráfica popular. Claro. Olvídate de lo que fueron la serie de los Pepines, los Chamacos, Paquitos, toda esta pléyade de personajes y títulos que enriquecieron la vida cultural de nuestro país, y un país golpeado por el analfabetismo y por la hambruna, por qué no decirlo,
posrevolucionaria, estamos hablando de los años 30, cuando surge la primera historieta mexicana propiamente formateada como historieta, surge en 1936, aunque como te digo, ya teníamos y veníamos arrastrando una tradición riquísima en materia de caricatura política o caricatura publicitaria, comercial, de tal manera que el cómic fue el gran hallazgo del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX para nuestro país. Representó el impulso de la cultura popular y si alguna vez leyó el mexicano, leyó historietas. Claro. Y si tú le pones un poco de sentido común a la caída de la lectura como hábito civilizatorio y cultural de nuestra sociedad, el declive y el derrumbe de la industria editorial de historieta tuvo mucho que ver con que el mexicano dejara de leer. Sí, hay una época donde yo siento, y igual puedo tener una percepción diferente, que se utilizaron las historietas, los cómics, para adoctrinar, para educar al pueblo, o para hacerlo, tener ciertas tendencias. ¿Es mi imaginación o realmente esto ocurrió? No, esto ocurrió. ¿Tuvo el gobierno injerencia en las editoriales? Sí, tuvo mucho desde el principio, desde que se convirtió en un consumo masivo de historietas. Intervino el gobierno, inclusive tratando de regular y arbitrar el contenido de las publicaciones, con mucha intervención de la Secretaría de Educación Pública de esos entonces, pero también del poder eclesiástico. Eran revisadas, eran sancionadas, eran censuradas muchas de las historias, porque un tiempo se pensó, dada la masificación de la historieta, que era perjudicial para la formación de los niños sobre todo, ¿no? Y astutamente, vamos a decir, mercadológicamente hablando, el sentido y las historias de nuestra gráfica popular se dirigieron al público adulto y ahí fue el gran boom comercial de las historietas en nuestro país. Empezaron a salir pues las historietas pseudo pornográficas inclusive. Iba a tocar ese punto. Yo me acuerdo de Hermelinda Linda, sí, sí. Me acuerdo, me voy un poquito antes, el Memín Penguín, que era un travieso, ¿no? Pero sí, sí. También ahí empiezan a caer en el recuerdo que estaban de todos modos los superhéroes ahí, claro. Estaba Condorito, estaban, te estoy hablando finales 60s, 70s por allá, sí, sí, sí. Que de ahí derivaba otro tipo de lectura. Había no sé si era un cómic como tal, de agentes del FBI, sí, de claro. La CIA, de cosas así que estábamos muy influenciados por ese tipo de circunstancia. Sí, sí. Y posterior empezaron a sacar novelas de eso. Novelas ya no el dibujo, ya novelitas. Claro, sí, fotomontajes. Sí. Ándale, sí, exactamente, sí. Con fotomontajes. Decías tú, ya no hay dibujos, ahora hay fotos. Claro. Y eso llevó a la televisora de ese entonces, a Televisa, claro. A decir, oye, aquí hay algo, ¿no? Sí. Yo me recuerdo que eran hasta... Hoy, mira, está en un papel especial, ¿no? Claro. Porque eran las estrellas las que hacían fotonovela también. Sí, indudablemente la historieta o cómic es un fenómeno todavía muy vivo, actual y ha evolucionado y tiene un desarrollo inclusive tecnológico impresionante, siempre de la mano de la gran industria estadounidense y la europea también. En México ha disminuido notablemente, pero la que conocemos como edad de oro de la historieta mexicana y la edad dorada, que comercialmente fue impresionante con tirajes millonarios, no tuvo nada que ver
con la influencia norteamericana. Todos los personajes de la época dorada, digamos, de Editorial Novaro, Editorial La Prensa, Editorial Latinoamericana, que fueron Calimán, Chanoc, Almagrande, Fantomas, toda esta serie de grandes títulos, pues son mexicanos 100%, ¿no? Y ni qué decir de los de la época de oro, Memín Pinguín, que antes se llamó Almas de Niño y salió en estas revistas miscelánea que eran Los Pepines, Chamaco, Pinocho, así se llamaban las historietas que eran que traían varias historias de varios personajes en cada ejemplar, siempre con el logo de continuará. Y siempre continuaba y de repente había algo, mira Los Pepines. Claro. Qué increíble. Sí. Voy a ir a un corte, lo estaba postergando lo más posible, para que me platiques cómo es el salto de un coleccionista, porque ahí yo estaba viendo cómo te dejaron tener tantos cómics, tantos libros, porque esto te empieza a ocupar espacios, ¿no? Pero eso no es nada cuando de lo casi bidimensional que es un cómic, a lo tridimensional que puede llegar a ser un juguete. Claro. Fue al mismo tiempo, fue una cosa primero y después la otra. De eso y más vamos a platicar con el maestro Ceballos, que la verdad está muy interesante. Y esto va a estar en el Museo de la Universidad de Sonora a partir de mañana, ¿no? No, el día 4 de mayo. El 4 de mayo. Es la inauguración. Qué maravilla. A estar durante 40 días. Me quedé con otra información. Es que 4 de mayo, pero vas a tener tiempo de programarte porque el tiempo de esta exhibición es una exhibición que va a estar... Ahorita vamos a platicar al respecto. Vamos al corte. Esto es Sin Corbatas, muy nostálgico el día de hoy. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. ¡Ey! ¡Trucha con mi escuela! Ya son vacaciones y todos debemos estar trucha con mi escuela. Por eso, vigilo, cuide y reporto. Llama al 6624-293994 o al 911. Y para denuncia anónima, marca el 089. Trucha con mi escuela. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. Y él llevaba revistas. Así distribuían. Mira, pues es que en el corte estamos platicando y ampliando el tema porque hay mucho que platicar. Yo recuerdo... tengo primos, tías que su familia se han dedicado al comercio en los pueblos. Okay. Naco, allá en la punta de la frontera y allá, y en Agua Prieta, y luego te vienes por acá. Y aparte de la verdura y todo lo que es el abarrote, llevaban su bonche de revistas. Claro, sí. Y era lo primero que se vendía, dicen. Lo consumían, lo arrebataban. Era el único satisfactor, Alberto, que podían tener en pueblos realmente remontados en la sierra o en el desierto de Sonora, por lo extenso del territorio. No había redes de distribución, inclusive hasta los años 70 se batalló mucho por parte de industrias que eran... industrias poderosas y con mucho dinero, como Editorial Novaro,
no tenían las redes de distribución suficientes, de tal forma que la gente se las agenciaba para exigir, sobre todo el público adulto, algunos ejemplares de Fantomas, Calimán, Chanoc, Almagrande. Fue un personaje que se vendió mucho en nuestro estado, y de tal forma que no solamente los comerciantes informales, sino también los repartidores de agua, los repartidores de refresco, recibían por ahí ofertas de las papelerías y los taniches, los estanquillos, pues, donde colgaban las historietas, sobre todo ya repetidas, y de una vez que daban vueltas en la peluquería o en abarrotes, se las daban al repartidor de refrescos para que junto con el refresco lo entregara por allá. Por eso yo iba al Rizo de Oro, porque él tenía muchos cómics. Claro. Y era una estrategia de marketing, ahorita cayendo y caigo en cuenta en ello. Claro, y el Rizo de Oro es la peluquería original de la familia Burrón, así se llama la peluquería de Don Regino, Mira. El papá de la familia Burrón, que obviamente es una de las historietas más queridas en la historia mexicana, ¿no? Entonces creo que en Sonora, a propósito de nuestra exposición, que ahorita los vamos a invitar atentamente y con todo el cariño del mundo, le estamos echando muchas ganas para que, sobre todo los niños en edad escolar, de secundaria, inclusive preparatoria, conozcan y se acerquen a este fenómeno cultural que representó en nuestro país la historieta, ¿no? Su impacto y su dimensión. Pero hay algo que particularmente a mí, como coleccionista, siempre me ha llamado poderosamente la atención, y es el papel y la influencia que tuvo la historieta en la formación de nuestra cultura regional, de nuestro perfil cultural, ¿no? Porque obviamente el sonorense tiene sus rasgos, tiene sus características que son tomados de su contexto, de su medio ambiente, ¿no? Esa es parte de tu colección. Sí, mira, ese es mi viejo cubículo aquí en la Universidad de Sonora, en donde pues si alguna vez tuve un diploma por ahí, pues lo quité y puse a la Mujer Maravilla. ¡Qué increíble! Sí, me gusta mucho tenerlo cerca, no solamente las historietas y volverlas a releer, muchas, pero sí manipular los juguetes también. Háblame un poquito de la calidad de la impresión. Háblame un poco de eso. ¿Cómo sientes tú la evolución del cómic en cuanto a la calidad de papel, de la tinta, de las técnicas también? Sí, claro, fue todo un proceso, una evolución que en definitiva para los coleccionistas se ha vuelto muy preciado, los ejemplares y las piezas de lo que es la Edad de Oro, de los años 30 a los años 50 en nuestro país. ¿Por qué? Porque el papel era tremendamente corriente, era un papel para envolver tortillas, ¿no? No sé cómo se puede llamar, papel cultural, creo que le dicen papel revolución también, que era de lo más económico. Las impresiones eran en blanco y negro o en sepia o en color verde, a una sola tinta. Te estoy hablando antes de los años 60, para que después llegara pues la gran industria, sobre todo de la prensa, que eran periódicos y revistas asociados, era una empresa muy fuerte, y obviamente Editorial Novaro. Y luego empieza a darse la inversión extranjera, y con esto la llegada de grandes firmas y títulos de los llamados sindicados, ¿no? De DC Comics, Marvel, Walt Disney, y empieza a mejorar la impresión, se introduce el color, la selección a color, se introduce el papel paloma o couché, y esto le da obviamente otra dimensión al fenómeno de la historieta, ¿no? Claro. Y claro, mucho más resistentes, porque eso se pretendía que fuera un medio de comunicación masivo, y que, claro, por ejemplo, Calimán, que fue el rey del tiraje durante la Edad Dorada, durante el desarrollo industrial de la historieta, imprimía 2.400.000 ejemplares semanales, y algunas veces aparecía en domingo una edición dominical especial. Entonces estamos hablando de que nuestro país en los años 60, todavía con un porcentaje mayúsculo de analfabetismo en nuestro país,
el cómic o la historieta llegaba a registrar tirajes de más de 7 a 9 millones de ejemplares semanales, wow, entre varios títulos, ¿no? En donde obviamente se cuentan los grandes éxitos de Fantomas, Calimán, Chanoc, Alma Grande, algunos ejemplares de Walt Disney, la novela semanal, el libro policíaco, Cárcel de Mujeres, es decir, toda una serie de títulos que formaron la cultura mexicana en materia del imaginario y la fantasía, ¿no? Yo me voy a permitir aquí acotar en mi experiencia. Yo iba de niño, estoy hablando de la década de los 70s, a la librería Cantinflas, Olivares y José Carmelo. Claro, ok. Sí, un cuartito, y ahí tenían todo. Y recuerdo mucho que para poder yo comprar Superman o el Hombre Araña, pues era nada más comprar eso o comprar 2 o 3 de los otros, porque la calidad era asombrosa. Sí. Incluso llegaron ya a tener su póster en las páginas centrales. Sí. Y era con cuidadito, desprendías las grapas para poderlo quitar, ¿no? Y luego Librolandia. Librolandia, pues, cómo no, esa sí la conocí. Cantinflas allá, pues porque me quedaba, cerró hace poco, incluso casi te puedo decir, hace poquitos años, duró mucho tiempo vendiendo el periódico, básicamente, ¿no? Sí. Pero era común tener esos tipos de abarrotes de libros, ¿no? Sí, fundamentalmente. Todavía en algunos lugares de nuestro estado y nuestro país, en provincias sobre todo, en los mercados municipales, siempre hay un estanquillo, un puesto exclusivo de periódicos y revistas que a la fecha sobreviven. Aquí en nuestra ciudad, en Obregón también, por ahí hay un par de locales dedicados a historieta y ya venden pues manga, anime, otras cuestiones más revolucionadas. El mismo Sanborns, perdón por el nombre. No, pero Sanborns, Liverpool, manejan su estantería de cómic, y es un cómic impresionante. Ya está empezando a salir el cómic en tercera dimensión, que ya existía, tengo por ahí unos ejemplares desde los años 50 con estos lentecitos. Sí, era fabuloso. Y esos ejemplares son muy buscados y muy queridos por los coleccionistas. Pero bueno, sí, supuso todo un fenómeno cultural que prevalece hasta nuestros días, ya con otro impacto, ya otra dimensión, ya ajustado más a los intereses inclusive comerciales del cine y la televisión. Pero hay una gran amenaza en términos claros, y lo podemos decir, que es el videojuego, el divertimiento de pantalla, que claro, explota y provoca en el niño otro tipo de habilidades, pero en definitiva no tiene el resorte ni mueve el imaginario como lo es la historieta. Sí, claro, es diferente porque tú completas en la historieta. Exactamente. Tú completas la acción. Exactamente, tú participas, es completamente interactivo, con tu imaginario vas hilando la historia y le vas dando sentido. ¿Cómo saltamos del cómic al juguete, o fue al mismo tiempo? Colecciono cómics. ¿Cómo? A mí, dice, sí está junto con pegado, pero, híjole, es otra cosa. Claro, sí, yo conocí primero el juguete, obvio, por allá en mi pequeña ciudad. Conocí el juguete, me encantó. Yo fui un niño que jugó mucho. Yo me divertía horas y horas jugando solo ahí debajo de una higuera en el viejo patio de mi casa. Pero bueno, después llega la televisión, y con la televisión llegan los personajes que le dieron cobijo comercial al Llanero Solitario, al Gene Autry, a Roy Rogers, a Combate, las series de guerra y todo esto, ¿no? Entonces yo conservo un par de juguetes de mi infancia, que ya es decir algo, estamos hablando ya de algunos años atrás, pero también conservo el recuerdo imborrable de lo que fue mi primera historieta que pude leer, balbuceante y todo, y la leí mucho
antes que mis tareas y mis libros de texto, ¿no? Yo empecé a pronunciar mucho mejor los nombres de los personajes de Walt Disney que pronunciar y aprenderme los héroes de la patria, ¿no? Qué increíble, Sí, ¿no? sí, definitivamente. Y conmigo el 90% de la población de ese entonces, de mi generación, ¿no? ¿Qué podemos entender nosotros por juguetes para jugar y juguetes para coleccionar? Oh, qué interesante. Sí, la pregunta me gusta. Sí, en definitiva, a mí me gusta mucho el juguete jugado. Ajá. El juguete que tiene historia. Yo no colecciono plástico, blister, de esas figuras encerradas y que no la toques, no la mires porque se desgasta. Pero existe. Ah, no, sí, y es increíble ese coleccionismo. Ajá. Y las figuras modernas, estas que le llaman de exhibición únicamente, display, ajá, le dicen los norteamericanos, que son adornos, son pequeñas estatuitas y son preciosas, ¿no? Tienen un detalle increíble. Un alto detalle, ¿no? Pero hace un momento, antes de entrar a cámara, hablábamos del juguete feo, del juguete mal hecho, el bootleg, que le llaman el juguete ilegal. ¡Wow! Aquí, yo, dentro de mis grupos y clubs a los que pertenezco como coleccionista, mis compañeros del sur me envidian mucho porque tengo mucho juguete norteamericano de época, de los 60s y los 50s. Porque ese era el que se estilaba en nuestro estado por la cercanía, claro, con la cultura norteamericana. Y antes de la figura del santo, de plástico inflable, de ese plástico blando, nosotros tuvimos pistolitas de metal, de triquis, y la funda de Roy Rogers, y el caballo, y el tonka. Sí, cosas que en el sur no llegaban. Ellos tenían otro y un universo de opciones, ¿no? De juegos y juguetes, de madera, artesanales, y bueno. Son dos mundos, ¿no? Dos mundos completamente diferentes. A mí el juego me llevó a la historieta y la historieta me devolvía al juego, ya más preparado, ya con más historias en mi cabeza, ¿no? Yo te digo, ahorita me daría pena traer mis pistolas de triquis todavía, pero si hubiera chance sí me las pondría y anduviera por ellos, con ellas en la calle y todo esto, ¿no? Es que eso... Creyéndome Juan Camaney. ¿Cuántas anécdotas y cuántas diversiones? Yo recuerdo mucho esas pistolas de triquis. Claro. O sea, las tiritas con sí. Lo que es un triquis de veras y que era tan sofisticado que le aplastabas y corría el carretito, ¿no? Sí, ¿no? Tac, tac, tac. Y asustaba a los adultos de que de ¡papa! Sí, le metíamos cada susto, ¿no? Hay gran cantidad. Jugábamos mucho, corríamos mucho. Usábamos el juguete como un símbolo de ¿cómo decirlo? Para el pretexto de jugar con los amigos. Claro, sí. Mi colección viajó a La Habana hace, ¿qué será? Unos 12 años atrás. Un amigo común me la solicitó, me la garantizó, seguridad y todo, y viajó a La Habana. Y causó mucho revuelo porque nuestra cultura es muy conocida en el Caribe y en Sudamérica. Tú mencionas a Pedro Infante en Argentina o a Javier Solís, a María Félix en Uruguay, igualmente son conocidas Calimán, el Santo, el Mascarado de Plata, son muy conocidos porque el cómic, la industria editorial, sobre todo Novaro, tuvo una penetración igual que el cine. Fue muy importante. Editorial Novaro, una industria mexicana, tuvo presencia en más de 3 continentes. De tal manera que, bueno, lo que más les llamó la atención, en particular a los cubanos, jóvenes cubanos, fue el juguete bélico. Okay. El juguete bélico, las pistolas de triquis, pero también los juguetes de guerra, las metralletas de plástico. Metralletas, esas... Sí, que eran fabulosas. Y bueno, pero cómo esto se permitía, si era como malformar
la conducta del niño, influir, ¿no? Provocar o normalizar la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, en definitiva, yo siempre he defendido el juguete bélico en el sentido onírico, de que el niño es lo suficientemente inteligente para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es violento y lo que no es violento. De hecho, lo que es juego y lo que es realidad. Era eso, ¿no? Yo me acuerdo de mi 38 especial del Llanero Solitario. Sí. Que te ayudaba a vencer a los malos. Era el bien contra el mal. Así es, en definitiva. Yo me jacto de tener la colección más grande de pistolas, cap guns, de triquis. Tal vez tengo unas 400 revólveres y pistolas de metal y de plástico, ¿no? En mi vida he tocado una pistola de verdad. En mi vida, y no pienso tocarla. Ahí está, es que es eso. Mira, vamos a ir a un corte. Y regresando, tenemos que hacer la invitación a esta exhibición, porque la verdad de las cosas, hablar de juguetes, hablar de cómics, es hablar de historia. Claro. Tenemos que hablar de historia. Es una historia que vivimos y que sentó, pues son los que nos formaron. A fin de cuentas, hay mucho de formativo en el juego. Claro. Mucho de formativo en el juego y también en lo que leemos. Somos lo que leímos, somos lo que nos preparamos, sin lugar a dudas. Y eso se va a ver en la exposición, pero los detalles después de este corte. No se vayan, esto es Sin Corbatas. TVD Primera Plana, tu canal. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días, lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Tú también evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Posibilidad de interactuar. Ya volvimos. Sí, la posibilidad de interactuar. Sí, de interactuar con otros niños y con otro ambiente, ¿no? Yo me acuerdo en el barrio. Oye, traes un tomatodo, sí, wow. Oh, sí. Los trompos, las canicas, o sea, el juguete básico. Claro. El juguete que todos teníamos. Sí, el juego más importante que el juguete, ¿no? Claro. Entonces, pienso que toda esta experiencia que formó, por ejemplo, a mi generación y a la tuya, tienen que ver mucho con un buen manejo de la fantasía, un enriquecimiento a través de la imaginación, de transformar la realidad, no solamente reflejarla e interpretarla, sino transformarla a través del juego, ¿no? Del juego y los juguetes. Entonces, creo que ese tipo de práctica cultural se va perdiendo, se va diluyendo poco a poco, con el advenimiento de otros modelos de juego, otro tipo de juguetes, pero que provocan una conducta y un desarrollo diferente en el niño, ¿no? Tal vez mejor. Lo que no debemos de arriesgarnos es de que sea peor. Claro. Entonces, eso sí, porque, híjole, el porcentaje de violencia que tienen los videojuegos, los más atractivos, que son los de guerra, los shotgun, los de con disparos, un realismo increíble que se destroza y sale impresionante. Hasta mancha la cámara de sangre, ¿no? Tienen un nivel de realidad
muy aparejado con lo posible, ¿no? Claro. Entonces sí, eso. Y eso aleja de la fantasía, del imaginario y de, o sea, de lo Claro. que debe de completar eso ya es real. Sí, 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 sí. Ya no es el juego, ya es otra cosa. Sí, se agudiza un poco el Es entrenamiento concepto de... eso. Sí. Es entrenamiento. Puede ser, y hay mucho Bueno, riesgo. yo no soy experto en ello, No. pero a mí me parece un entrenamiento. Que el simulador de vuelo que tiene... Sí. y lo ves y dices, eso es Claro, es muy parecido a muy lo parecido a lo real, ¿no? real. Sí, definitivamente. Bueno, este tipo de esfuerzos que entiendo yo como el de la exposición, montar la exposición, es precisamente para realizar un recorrido sobre la memoria, no solamente sobre la nostalgia, sino también sobre las posibilidades de rescatar el juego. Tal vez el juguete no, porque los niños, como tú bien lo señalas, ya están exigiendo una dosis mayor de estímulo, ya requieren de mayor atención y tiempo para distraerse. Ya es otro el concepto del divertimento, del ocio, de tal manera que obviamente les llama la atención el personaje Batman y Superman, pero no el de los 40s y 50s. Le llama la atención el Batman del 2000, ¿no? Claro. Aquel que trae un supercoche y tiene unos superpoderes asociados con el estruendo, el despliegue de efectos especiales, etcétera, etcétera. De tal manera que si les presentas la serie del 66 de Batman, pues difícilmente la soportan 10 segundos o 15 segundos en pantalla. Lo mismo pasa con los juguetes. Ahorita mencionamos la pistolita de Triquis. Si se la das, pues te va a decir, ¿esto es lo que hace? No, espérate, yo te voy a traer. Y traen unas de las nuevas que traen hasta rayo láser. 40 sí, diferentes. Y echan humo, ¿no? Bueno. A ver, maestro. Ok. Viene la exhibición. El 4 de mayo se inaugura. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a encontrar en esta exhibición en el Museo de la Universidad de Sonora? Muy bien. Es una exhibición que pretende realizar un recuento histórico de la importancia y la dimensión de la historieta en nuestro país, pero también en nuestra región, en Sonora particularmente. Es un fenómeno muy estudiado, Alberto. Hay mucha bibliografía, hay muchos textos, hay especialistas, muchas tesis profesionales en materia académica, ¿no?, sobre el fenómeno de la historieta, así sea educativa, la historieta de aventura, la historieta doctrinaria, religiosa, que la hubo, la utilización del cómic como estrategia pedagógica, etcétera, etcétera, ¿no?, el cómic histórico. Creo que se explotó en todas las vertientes posibles, porque a la gente, contra lo que pudiéramos pensar, el mexicano le gusta leer, pero le gusta leer bajo estos formatos, ¿no? Sí. Que tienen mucho de riqueza visual, que representan como la adaptación del cine, de las historias de cine, pero llevadas al papel, ¿no? Entonces, eso es lo que pretende esta exhibición, que como bien dices, la inauguración será el 4 de mayo a las 11 de la mañana. Bien. En el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, que tiene su acceso principal por la calle Encinas, por el Boulevard Encinas, Boulevard Encinas y Pino Suárez, ¿no? Es correcto. Entonces, de tal manera que yo les garantizo que es una opción, excelente opción para compartir con nuestra familia, independientemente de la edad que sean nuestros hijos, compartirlo con la familia y tener un rato de relax y disfrute rememorando pues héroes, personajes, historias que nos acompañaron durante más de 40, 50 años en nuestro país. Entonces, creo que les va a traer muchos recuerdos, no solamente en lo que es la historieta, sino también las series de televisión, las películas y sobre todo los juguetes que se derivaron. ¿Qué tanto vas a poder? Porque no vas a poder poner todo ahí. No, mi colección
Es imposible. Sí, es muy grande. Tengo un problema ya de acumulación ahí, de acumulamiento, como dicen los norteamericanos. Entonces, sí es un poco un pecadillo culposo, pero de alguna u otra manera pienso ordenarla y tal vez donarla. Ojalá a alguna institución, algún museo que se interese, pero en establecer sí, tendría que ser algo permanente. Sí, y cuidarla, sobre todo. Porque, híjole, estás hablando... Requiere de muchos cuidados. Sí, obviamente aquí va a haber piezas históricas increíbles y yo creo que vale mucho la pena que te organices, revisa bien los horarios ahí del museo, cómo van a quedar, porque están revisando ahorita... pero en teoría de lunes a viernes, a mí me encantaría que las escuelas fueran, que llevaran alumnos, sobre todo las secundarias. A mí en esa época de las secundarias que les haga sentido lo que, miren, si nosotros nos echamos un vistazo al pasado, podemos entender mejor nuestro presente y preparar de una manera mejor el futuro. Yo creo que de eso sirve, para eso sirve dar un vistazo a estas reliquias. Claro, los esperamos ahí, es de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Museo y Biblioteca. Esto está enmarcado, Alberto, dentro del 75 aniversario del Museo y Biblioteca de nuestra universidad. Y creo que debemos de alguna u otra manera festejar con este tipo de eventos lo que es nuestro patrimonio, nuestra cultura y sobre todo abrazar, ¿no? Cariñosamente lo que es la nostalgia y la memoria de una cultura como la nuestra, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahí los esperamos en esta gran exhibición, tanto de cómics como de juguetes clásicos, y la verdad va a ser increíble. A partir del 4 de mayo los esperamos en el Museo de la Universidad de Sonora. Maestro, así es. Qué gusto enorme, es un placer, un honor que haya estado con nosotros. Hombre, encantado. El tiempo es un verdugo acá y pues es momento de despedirnos. Gracias a todos ustedes que estuvieron atentos de Sin Corbatas. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana, por supuesto a través de TVD Primera Plana. Soy Alberto Moreno, que tengan un día espectacular y de nuevo muchas gracias tanto a ti, maestro, por estar hoy con nosotros, como a la Universidad de Sonora, que siempre está compartiendo este tipo de eventos que la verdad vale mucho la pena. Muchas gracias. Con permiso, que tengan un excelente día. Hasta luego.